Hola, esta es la sesión 5 del tema 8. Hoy vamos a hablar de la medida de la temperatura con el termómetro. Durante muchos años, a lo mejor os suena de haberlo escuchado en casa, se utilizaba el mercurio para medir sobre todo la temperatura corporal, ¿no? Pero este material es muy tóxico y se prohibió su uso. En España pues está prohibida la fabricación y la venta, aunque en casa a lo mejor todavía podéis encontrar algún termómetro antiguo que contiene mercurio. Bueno, tenemos distintos tipos de mercurio, de termómetros. Tenemos los termómetros digitales, estos no contienen mercurio, sino que tienen un sensor de temperatura y que según la temperatura pues te indica aquí en el display, en la pantalla, la temperatura. Luego están los termómetros de dilatación, que lo que tiene es un depósito que suele ser de alcohol coloreado, de rojo, de amarillo, de verde, simplemente para que haga contraste. Y al calentarse, pues como sabemos, los líquidos se dilatan, aumentan de volumen y entonces está calibrado para que nos marque aquí cuál es la temperatura. Ya estáis viendo que hay dos escalas. Una C, que es la escala centígrada o Celsius, la que utilizamos nosotros, y F, que es la escala Fahrenheit, que es una de las escalas que vamos a ver en esta sesión. Podemos construir un termómetro de dilatación simplemente cogiendo un capilar, llenándolo con líquido, metiéndolo en hielo, ahí marcaríamos 0 grados y luego en agua hirviendo, y ese sería 100 grados. Ya tenemos dos puntos fijos, 0 y 100, y en medio lo único que tendremos que hacer es poner divisiones, en medio 50 y luego entre 0 y 50 pues ponemos las divisiones que nos apetezca. Ya tendríamos un pequeño termómetro casero. Ahora vamos a intentar hacer los ejercicios 13, 14 y 15. Recordad que como siempre hay que copiar los ejercicios parando el vídeo, pero no hay que enviarlos, no hay que escanearlos ni enviarlos con la tarea. ¿Qué ventajas e inconvenientes tendría elegir como punto fijo para calibrar un termómetro la temperatura ambiente? Pues sería muy sencillo, no haría falta ni hervir agua ni tener hielo. La desventaja es que la temperatura ambiente no es una temperatura fija, sino que depende del lugar. Pensad, en sitios fríos la temperatura ambiente será baja y en sitios cálidos pues todo lo contrario, será alta. ¿Qué modificaciones habría que hacer al termómetro que hemos calibrado para medir temperaturas de menos 15 grados, por ejemplo, por debajo de cero, o temperaturas de más de 100 grados? Habría que añadir marcas por encima y por debajo tanto del punto de congelación como del punto de ebullición del agua. Simplemente ir marcando. En vez de marcarla entre 0 y 100, pues por encima de 100 y por debajo de 0. Para medir la fiebre utilizamos termómetros que aprecian décimas de grado, 0,1 grado. Un termómetro de dilatación que aprecie décimas de grado tendrá el capilar más fino o más grueso que otro que aprecie solamente grados. Pues tiene que tener el capilar más fino, porque así con una menor variación de temperatura de solo unas décimas, esa pequeña variación de volumen podría apreciarse en el líquido. Si el capilar fuera demasiado grueso, tendría que haber una variación de temperatura muy grande para que subiera. Pasamos de nuevo al libro y vamos a ver las distintas escalas. Hay tres escalas, que son estas que tenéis aquí en el libro: la escala absoluta o Kelvin, la escala Celsius o centígrada y la escala Fahrenheit. Aquí tenéis explicado en qué consiste cada una de ellas. La que más conocemos es la Celsius. Y vamos a ver ahora en una animación en Flash cómo se comportan cada una. Cómo se comportan las tres escalas. Tenemos la Celsius, la Kelvin y la Fahrenheit. Aquí tenemos el punto de fusión del hielo y el punto de ebullición del agua a 100 grados centígrados. Aquí tenemos una temperatura de menos 12 grados, que es equivalente a 261,15 Kelvin y a 10,4 Fahrenheit. Aquí tenemos las fórmulas, pero estas, primero, no hay que memorizarlas y segundo, las vamos a ver ahora después a continuación. Por debajo de 0 grados el agua se encuentra en estado sólido, es decir, como hielo. En la escala Kelvin no existen temperaturas negativas. En la Celsius y en la centígrada sí.
Si vamos subiendo, llegamos al punto de congelación, punto de fusión del agua. La fase líquida se encuentra en equilibrio con la fase sólida. Tendremos hielo flotando en agua líquida. Esta sería la equivalencia en las dos escalas de Kelvin y Fahrenheit. Seguimos subiendo, entre 0 y 100 tenemos agua líquida. En este intervalo entre 0 y 100 tenemos 100 grados centígrados. En la escala Kelvin también entre 0 y 100 hay 100 grados centígrados, eso lo podemos ver aquí, hay 100 divisiones entre 0 y 100. En la escala Kelvin corresponderían a 273,15 y 373,15, que luego en la práctica muchas veces el 0,15 se redondea y se elimina, simplemente 273 y 373 son 100 divisiones, pero en la escala Fahrenheit, que es la que se utiliza en los países anglosajones sobre todo, entre 0 grados Celsius y 100 grados centígrados, las temperaturas son 32 y 212 respectivamente en Fahrenheit y son 180 grados. Es decir, que aquí habría en la escala Fahrenheit, desde 0 hasta 100 grados centígrados, habría 180 divisiones, mientras que en la Kelvin y en la Celsius habría solamente 100. Seguimos subiendo, llegamos a la temperatura o punto de ebullición del agua y por encima seguiremos subiendo, subiendo, subiendo hasta que se acaba aquí la animación. Como veis, van cambiando automáticamente los valores. Y a continuación lo que vamos a ver es cómo pasamos de una escala a otra. Es un cambio de unidades simplemente. Básicamente es como cuando pasamos de kilogramos a gramos, de centímetros a metros, etcétera, etcétera. Aquí tenemos los factores de conversión o las fórmulas que tendríamos que utilizar. ¿Cómo cambiamos de una escala a otra? Aquí tenemos 3 termómetros en las 3 escalas. Y ahora vamos a hacer los ejercicios 16, 17 y 18. Bien, en el 16 dice que razonemos las ventajas y los inconvenientes que tienen los puntos fijos de la escala Celsius en comparación con los de la escala Fahrenheit. Las ventajas, pues que forma una escala centígrada, es decir, de 0 a 100, por lo que resulta más sencillo realizar las divisiones en un termómetro. La desventaja es más difícil conseguir el 0 en la escala Celsius que el 0 de la escala Fahrenheit. ¿Qué incremento de temperatura es mayor? ¿1 grado Kelvin, 1 grado Celsius o 1 grado Fahrenheit? Pues recordando que en la escala Kelvin y Celsius teníamos 100 divisiones y en la escala Fahrenheit 180 divisiones, las divisiones en la escala Fahrenheit tienen que ser más pequeñitas, es decir, en el mismo espacio tenemos que meter 180 divisiones, mientras que en Celsius y Kelvin solamente hay que meter 100. Por tanto, un incremento de 1 grado Celsius es igual que un incremento de 1 grado Kelvin. Si la temperatura sube 1 grado Celsius, también sube 1 Kelvin. Además, como en la escala Celsius hay 100 grados desde el punto de fusión del agua al de ebullición y en la escala Fahrenheit es 180, 1 grado Celsius será un incremento mayor que 1 grado Fahrenheit. Son 100 grados Celsius equivaldrían a 180 grados Fahrenheit. Luego cada grado Fahrenheit es un poquito más pequeño que cada grado Celsius o Kelvin. Y el 18, ¿la escala Fahrenheit es una escala centígrada? No. ¿Y por qué? Pues porque hay más de 100 grados desde el punto de fusión de hielo hasta el punto de ebullición del agua. En concreto, 180 grados, como hemos visto aquí anteriormente. Y ya por último, nos quedaría ver cómo hacemos esas conversiones de una escala a otra. Aquí hay una serie de fórmulas. No hay que memorizarlas. En los problemas yo os daré la fórmula, eso sí, vosotros tendréis que saber qué fórmula hay que utilizar en cada caso. Aquí tenemos la relación entre temperatura Kelvin y Celsius, si queremos pasar de Kelvin a Celsius o al revés, de Celsius a Kelvin, y aquí para pasar de Celsius a Fahrenheit o de Fahrenheit a Celsius.
Si quisiéramos pasar, por ejemplo, de Kelvin a Fahrenheit, no aparecen fórmulas porque hay que dar un pequeño rodeo. Si tenemos Kelvin y queremos pasar a Fahrenheit, primero pasamos de Kelvin a Celsius y luego de Celsius a Fahrenheit. Tendremos que aplicar dos fórmulas diferentes. Aquí tenemos otra expresión de esa fórmula que la vamos a utilizar en algunas fichas, pero no son más que las mismas, pero un poquito transformadas. ¿Vale? Si queremos pasar de Fahrenheit a Celsius, tendremos que utilizar esta fórmula. De Celsius a Fahrenheit esta otra. De Celsius a Kelvin esta. Y de Kelvin a Celsius esta última. Vamos a ver ahora algunos ejemplos resueltos. Primero, hay que prestar atención porque la unidad de temperatura Kelvin se escribe K mayúscula, porque proviene de un científico que se llamaba Kelvin, precisamente, que fue el que ideó esa escala. Pero no se pone el cerito del grado, ¿vale? En Kelvin no se pone el cero, pero en la Celsius y Fahrenheit sí. Vamos a ver este ejemplo resuelto. En un día de verano la temperatura es 42 grados Celsius. Calcula su valor en Kelvin y en Fahrenheit. Bien, nos tendríamos que ir a la fórmula y coger esta. En concreto tenemos aquí, necesitamos saber una temperatura Kelvin. La temperatura en grados Kelvin será igual a la temperatura Celsius y sumamos 273. Esto es muy sencillo, sumar 273. Con Fahrenheit se complica un poquito más, pero como no hay que memorizar la fórmula, sino simplemente utilizarla. Sustituimos los grados Celsius aquí y le sumamos 273, serían 315 grados, ¿vale? Aquí ha habido un pequeño error, pero es simplemente sumar 273. Si queremos pasar a Fahrenheit, tenemos Celsius y queremos pasar a Fahrenheit. Pues cogemos de aquí Celsius y queremos pasar a Fahrenheit. Cogemos esta igualdad, la podemos utilizar así o así. Simplemente la diferencia es que aquí ha realizado esta operación. 212 menos 32 son 180. ¿Vale? Cogeríamos esto y esto final, que es lo que tenemos aquí. Sustituimos, en este caso la temperatura Celsius son 42 grados partido por 100 es igual a la temperatura Fahrenheit menos 32 partido 180. Y luego hay que tener cuidado con las matemáticas y no despejar erróneamente. Este 180 está dividiendo, pasa aquí multiplicando. Y por último el menos 32 pasaría sumando. Hacemos la operación 180 por 42 dividido entre 100 es 75,6 más 32, total 107,6 grados Fahrenheit. Esa sería la temperatura en grados Fahrenheit correspondiente a 42 grados centígrados. Ahora a continuación vamos a hacer los ejercicios 19 y 20 y luego del 51 al 53 que vienen al final del tema. Y así practicamos todos estos cambios de unidades. Vale. Recordad que los ejercicios hay que copiarlos, pero no hay que enviar la solución. A ver, tenemos esta tabla, la he copiado y la he insertado ahí para tenerla delante, en el que hay que completar los huecos que están en blanco. Básicamente, pues hay que pasar 250 Kelvin a grados centígrados y grados Fahrenheit, por ejemplo, en el primer caso. Aquí he insertado también la fórmula. Entonces, en el primer caso, pues vamos a pasar 250 Kelvin a grados Celsius. Entonces la incógnita son grados Celsius y la fórmula que tendríamos que coger es esta. Aunque si cogemos esta tampoco pasa nada, ¿vale? Esta y esta son equivalentes, solo que hemos cambiado el 273 de sitio. Bien, pues cogemos esta. La temperatura en Kelvin son 250 y hay que restarle 273. Eso nos da menos 23 grados centígrados, que es lo que tendríamos que poner aquí. Ahora a continuación, en grados Fahrenheit, tenemos que pasar de grados Kelvin a grados Fahrenheit. O si ya tenemos los grados Celsius, pues de Celsius a Fahrenheit.
nos va a dar el mismo resultado. Entonces, cogemos grados Celsius a Fahrenheit. Nos vamos aquí y la fórmula sería esta. Recordad, tenemos que coger el primer término y el último. Escribimos la fórmula. En este caso, lo que ha hecho ha sido despejar, pero podemos sustituir y luego desarrollamos. Aquí despejamos, tenemos temperatura en grados Fahrenheit menos 32, sería igual a este 180. Pasa aquí multiplicando 180 por la temperatura partido por 100. Si despejamos la temperatura en grados Fahrenheit, el menos 32 lo pasaríamos a la derecha sumando. Y ahora sustituimos. Pero como digo, podemos sustituir y operar o despejar y luego sustituimos. Sustituimos los grados centígrados que hemos calculado que son menos 23 partido por 100 más 32, menos 9,4 grados Fahrenheit, y eso es lo que iría aquí. Y en el resto de casos, pues procedemos de la misma manera. Aquí tendríamos la temperatura en Celsius, pues habrá que pasarla a Kelvin. Aquí cogemos la fórmula, despejamos la temperatura en Kelvin, será Celsius más 273, 258, eso es lo que iría aquí. Y luego de Celsius a Fahrenheit, cogemos nuestra fórmula, despejamos temperatura en Fahrenheit, igual que hemos hecho en el apartado anterior, sustituimos la temperatura Celsius, cuidado con las operaciones, y nos da 5 grados Fahrenheit, que iría en este recuadro. Y ya por último, para la tercera fila de la tabla, tenemos la temperatura en Fahrenheit, pues la pasamos a Celsius, cogemos nuestra fórmula, despejamos ahora la temperatura Celsius, porque es la que no conocemos, despejamos Celsius, pasamos el 100 multiplicando a la derecha, fijaros el corchete, el 100 multiplica a toda esta expresión que aparece en el numerador. Sustituimos los datos, aquí tendríamos la temperatura Fahrenheit en menos 40, hacemos la operación y nos da menos 40 grados centígrados, es una casualidad, eso iría aquí. Y luego para pasar de Celsius a Kelvin, utilizamos nuestra fórmula, Celsius más 273, ponemos los Celsius, son menos 40, le sumamos 273 y nos da 233 grados Kelvin, que eso iría aquí. Entonces finalmente tenemos esta tabla, que es la solución del problema. Esto en un principio parece complicado, pero es cuestión de saber utilizar en cada momento la fórmula correcta y no equivocarse en las operaciones. Y por tanto, esto es una cuestión de práctica. El siguiente ejercicio, el 20, pues os lo dejo aquí, paráis el vídeo, copiáis las soluciones y lo revisáis, porque no es más que repetir lo mismo que hemos visto en el ejercicio anterior, el 19. Y pasamos finalmente a los ejercicios 51, 52 y 53 del final del tema. Para medir la temperatura ambiente se usan termómetros de dilatación que emplean alcohol teñido como líquido termométrico. El alcohol solidifica a menos 114 grados centígrados, ¿vale? No como el agua, que el agua solidifica a 0 grados. Razona si sería adecuado fabricar termómetros similares utilizando agua como líquido termométrico en vez de alcohol. Pues no sería adecuado, puesto que el agua congela a 0 grados y entonces el termómetro no serviría para indicar temperaturas negativas. El ejercicio 52, en un día de octubre el termómetro registró las siguientes temperaturas máximas: en Londres, en Brasilia y en Moscú, en Fahrenheit, en Celsius y en Kelvin. ¿En qué ciudad hizo más calor y en cuál hizo más frío? Básicamente lo que hay que hacer es pasar todas las temperaturas a una misma temperatura y compararlas. Es similar a cuando pues, en temas anteriores pues, nos daban varias longitudes en unidades diferentes. Por ejemplo, 2 kilómetros, 20.000 centímetros y 400 metros.
qué longitud es mayor. Para compararlas tenemos que expresarlas todas en la misma unidad. Eso sí, da igual. Pueden ser metros, kilómetros, centímetros y en este caso pues pueden ser grados Fahrenheit, Celsius o Kelvin. En este caso en el solucionario pues ha optado por pasarlo todo a Celsius. Como ya vimos en ejercicios anteriores, pues utilizamos la fórmula adecuada y cogemos esta temperatura en grados centígrados, ¿vale? La dejamos fija y lo que hacemos es pasar los grados Fahrenheit y los grados Kelvin a Celsius y entonces sí que se podrán comparar. Los 283 grados Kelvin corresponden a 10 grados centígrados y los 62 grados Fahrenheit de Londres corresponderían a 16,7 grados centígrados. Por tanto, tendríamos en Londres 16,7 grados, en Brasilia 32 y en Moscú 10. En Brasilia es donde hace más calor y en Moscú 10 grados es donde hace más frío. Y por último, el ejercicio 53, un termómetro de la calle indica que la temperatura es 35 grados y a su lado otro termómetro indica que la temperatura es 95 grados. Solo una de las siguientes posibilidades es cierta. Razona en tu cuaderno de cuál se trata. Pues la respuesta correcta es la C. Ambos termómetros marcan la misma temperatura. Hemos pasado esos 95 grados, lo hemos pasado a grados Celsius y coinciden. Es decir, que este otro termómetro, lo que sucede es que marca la temperatura, pero en grados Fahrenheit, no en grados Celsius. El segundo termómetro está estropeado, pues no tiene sentido. Y los termómetros están en una ciudad del desierto y el primer termómetro está estropeado. En un desierto, por mucho calor que haga, nunca vamos a llegar a 95, como mucho 40 y tantos o un poco ligeramente por encima de 50, que son las temperaturas más altas que se han medido, 51 o 52 grados aproximadamente, pero nunca 95, que estamos rozando la temperatura de ebullición del agua. Bien, pues esto es todo en la sesión 5 del tema 8. Muchas gracias, un saludo, hasta la siguiente.